Cristian? Estamos a full. Lo que pasa es que aquí se puede elegir y recién viene una empresa que... Al final se toman fotografía gratis con los chicos. Y recuerden que vamos a estar los 3 últimos días, que es viernes. Ese es el ambiente que se vive por acá. Con boleto. La comunidad de Manta, en la provincia de Manabí, Ecuador, enfrenta una profunda consternación tras el brutal asesinato de Cristian Nieto, conocido influencer bajo el alias de Cristian Rescata, y su esposa Nicole Burgos, apodada cariñosamente como Pipo. Este trágico evento tuvo lugar el domingo 2 de junio, pasadas las 8 de la noche, en un contexto donde la ciudadanía esperaba disfrutar de una velada circense en el sector de La Poza. La pareja fue víctima de un ataque armado premeditado que ha sacudido los cimientos de la comunidad local y de sus seguidores a nivel nacional e internacional. Quédate hasta el final para descubrir la conexión política detrás del asesinato de Cristian Nieto y cómo esto podría cambiar la seguridad en Ecuador. Cristian, de 34 años, había cultivado una gran cantidad de seguidores gracias a su contenido positivo y su compromiso constante con las causas sociales. Esa noche, él y Nicole asistieron al circo de Aaron, El Chiche y Juanito, un evento familiar que prometía ser una celebración de la cultura y el entretenimiento local. Sin embargo, la tragedia se desató cuando fueron abruptamente atacados durante el evento. Cristian perdió la vida inmediatamente, mientras que Nicole fue rápidamente trasladada a un centro de salud cercano, donde lamentablemente falleció debido a las heridas sufridas. La escena del crimen reveló la magnitud del ataque con más de 12 casquillos de bala encontrados, una indicación clara del uso del armamento pesado y de la premeditación detrás del acto. Este detalle añade una capa de horror al evento, sugiriendo que los perpetradores tenían la intención no solo de asesinar a la pareja, sino de enviar un mensaje de violencia y terror. La policía local, bajo el mando del comandante Favar Montalvo, ha confirmado que el ataque fue directamente dirigido hacia Cristian y su esposa, lo que plantea preocupantes interrogantes sobre las motivaciones detrás de este crimen. El impacto de este suceso ha resonado no solo a través de la comunidad inmediata, sino también en las redes sociales, donde Cristian y Nicole eran figuras prominentes. La noticia de su muerte se diseminó rápidamente, provocando una ola de duelo y de consternación entre sus seguidores. El espacio virtual se ha convertido en un lugar de tributo y memoria, donde la gente comparte mensajes de condolencia y recuerda a la pareja no solo por su influencia digital, sino por su compromiso palpable con el bienestar de su comunidad. Este ataque no solo es un golpe devastador para la familia y amigos de las víctimas, sino que también plantea serias preguntas sobre la seguridad en espacios públicos y la vulnerabilidad de figuras públicas frente a actos de violencia extrema. La investigación sobre el asesinato de Cristian Nieto y Nicole Burgos se ha intensificado, revelando capas cada vez más complejas de este caso conmocionante. Uno de los detalles más escalofriantes del ataque es que fue capturado en vivo a través de una transmisión de una fanpage local de Manta, lo que no solo documentó el horror en tiempo real, sino que también involucró a la comunidad digital de manera directa y visceral. Los disparos resonaron durante la transmisión, dejando a los espectadores en estado de shock y a los investigadores con una prueba audiovisual crítica del ataque. Las autoridades están bajo presión para responder no solo con condolencias, sino con acciones concretas que prevengan futuros ataques y aseguren que los espacios públicos sigan siendo lugares de encuentro y disfrute. Mientras tanto, el reportero Josué Suárez, quien resultó herido durante el tiroteo,
ha proporcionado un testimonio clave. Su experiencia como víctima y testigo ofrece una perspectiva importante sobre la secuencia de eventos y la intensidad del ataque. Su testimonio está ayudando a construir un relato más completo de lo ocurrido, mientras que también pone de relieve el peligro que enfrentan los periodistas al cubrir eventos en zonas de riesgo. El alcance del trauma va más allá de las víctimas inmediatas. Testigos presenciales, muchos de ellos familias con niños, describieron escenas de caos y pánico. La comunidad que había reunido para una noche de entretenimiento quedó atrapada en una pesadilla, corriendo por sus vidas, mientras los disparos se sucedían. La violencia abrupta y la muerte de una pareja querida y respetada en un entorno supuestamente seguro ha dejado cicatrices profundas en el tejido social de Manta y ha encendido una discusión nacional sobre cómo proteger a los ciudadanos en eventos públicos. La relación entre Cristian y Nicole, ampliamente admirada y seguida a través de las redes sociales, añade una capa adicional de tristeza a la tragedia. Su unión, que promovía valores de amor y solidaridad, ahora se recuerda con dolor y nostalgia. La pérdida de esta pareja no solo representa una tragedia personal para sus familias y amigos, sino también un golpe a la comunidad que seguía y apoyaba sus iniciativas de cambio social y comunitario. A medida que la investigación del asesinato de Cristian Nieto y Nicole Burgos avanza, la policía y los investigadores están trabajando incansablemente para desentrañar las motivaciones detrás de este acto violento, mientras las teorías y especulaciones continúan proliferando tanto en medios locales como en redes sociales. Una de las hipótesis más fuertes sugiere que el ataque pudo haber tenido motivaciones políticas, dado el perfil de Cristian como asambleísta y su creciente influencia en la comunidad. Esta línea de investigación destaca la peligrosidad que puede representar el activismo político en regiones donde los conflictos de poder son intensos. El dolor y la indignación de la comunidad no se limitan solo a la pérdida de Cristian y Nicole, sino que también se extiende a la preocupación por la seguridad de otros funcionarios públicos y figuras prominentes. Este trágico evento ha puesto de relieve la necesidad de revisar y reforzar las medidas de seguridad para proteger a quienes se encuentran en el ojo público, enfrentando posibles amenazas debido a su trabajo y visibilidad. Además, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para capturar a los responsables del ataque. La recolección de evidencia en la escena, incluyendo los casquillos de bala, ha sido crucial para la investigación, proporcionando pistas sobre el calibre del arma utilizada y posiblemente sobre la identidad de los agresores. La comunidad está pendiente de los avances del caso, esperando que la justicia actúe rápidamente y de manera efectiva. El impacto del suceso en la esfera política es también notable. Colegas y otros miembros de la Asamblea han expresado su conmoción y han comenzado a abogar por políticas más estrictas. El legado de Cristian y Nicole sigue vivo. Las vigilias y homenajes no solo reflejan el cariño y el respeto que la comunidad sentía por ellos, sino que también funcionan como un medio para procesar colectivamente el trauma y reafirmar los valores de unidad y solidaridad que ambos promovían. Mientras el caso continúa desarrollándose y la comunidad busca cerrar este capítulo doloroso, es evidente que el impacto de la tragedia de Cristian y Nicole se extenderá mucho más allá de los límites de Manta. Este evento ha generado un debate nacional sobre la seguridad, la violencia y cómo proteger mejor a quienes se dedican a servir al público. A medida que los detalles continúan emergiendo, la memoria de quienes han sido injustamente arrebatados. Este caso ha dejado más preguntas que respuestas y ha sacudido a toda una comunidad. ¿Qué piensas sobre las medidas de seguridad para figuras públicas? Comenta tus opiniones abajo y no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir al tanto de nuestros análisis y descubrimientos en futuros videos. Dale like si te ha interesado esta historia y compártela para que más personas conozcan sobre este trágico evento.